Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a ti, a Karen y a todos los amigos que ya son muchos. Oye, como el programa tuyo lo oyen ahí la gente de la seguridad en Cuba, a lo mejor Sí. le dan un pitazo a Díaz Canel para que le resuelvan el problema de la electricidad con Juan Carlos y de accounting con que cojan dos profesionales, por Dios, que llevan 64 años tirando piedras. Y no. Sí, a ver si podemos resolverle, que le mandamos gente de aquí para que le resuelvan el problema. Oye, mira, quiero robarte un minuto. Total, Fidel nos robó la vida entera y no pudimos hacer nada, así que por un minuto que te robo. Con relación, y no voy a hablar de pelota, del juego ayer, pero sí voy a hablar de las personas que dijeron que no se debe politizar, sobre todo los que son del otro lado, el deporte. Yo quiero hacer un llamado, porque el objetivo de este programa precisamente es que los viejos que lo vivimos, se lo enseñemos o se lo recordamos a mucha gente que a lo mejor son de la edad de nosotros y no lo recuerden. En el año 58, en el circuito del Malecón de La Habana, se corría la Fórmula 1, y el campeón mundial era Juan Manuel Fangio, Argentino. argentino. Se corrían Maserati, Ferrari, Mercedes de los años 58, no se pueden comparar con los que corren. Y el circuito era el Malecón. Y el movimiento 26 de julio, con la complicidad de toda la oposición de Batista, secuestran a Fangio del Hotel Lincoln. Él estaba en el Hotel Lincoln, que por cierto, después que cuando a mí me votaron de educación, me pusieron en la construcción, me tocó pintarlo, para sabotear las carreras. Imagínate tú que en una carrera mundial, internacional, Fórmula 1, que tú secuestres a que este momento es campeón, tú le quitas todo el sabor a la competencia. Al final se corrió, no dejó de correrse, pero ellos utilizaron el deporte como rehén. Así que no me digan ahora que el deporte no es político. Y cuando Y por otro lado, cuando calificaron a Arocha de traidor, desertor, cosas malas que dijeron. Entonces, por otro lado, el primer secuestro de un avión en el hemisferio occidental, todo lo que es el hemisferio occidental, lo hizo Cuba el 26 de julio, un avión que salió de Miami y se lo secuestraron para llevar armas a la Sierra Maestra y cayó en la bahía de Nipe porque empezaron a dar vueltas, no tenían donde aterrizar y casi todos los pasajeros murieron. Hay algunos sobrevivientes que por eso es que se sabe la historia. El avión fue un secuestro y fue el primero que se conocía en el hemisferio occidental. O sea, que ellos fueron los primeros en secuestrar aviones. Fueron los primeros también, ponían bombas. Fueron los primeros en asesinar políticos. Fueron los primeros en utilizar el deporte. Son terroristas. Entonces ahora, naturalmente, que haga eso es un terrorista, está condenado. Pero fueron ellos los que empezaron todo este show de la maldad. Entonces, dicho esto, ya yo me limpié. Aparte, otra cosa. En el deporte ellos tuvieron un tiempo de brillo en las Olimpiadas y eso. Y lo digo porque hay muchos historiadores incluso que lo repiten. Pero era cuando en las Olimpiadas y en este tipo de eventos no podían competir los profesionales. Era muy bueno. Jugaban Mateo, muchachito de la universidad. Sí, jugaban profesionales cubanos contra muchachitos del college. Y entonces por eso que tuvieron su momento de brillo. No solo es que se ha caído Cuba, que se ha caído después de la caída de la Unión Soviética, Cuba se ha ido desmerengando también. Es que también en aquel tiempo, incluso con la Unión Soviética en su apogeo y con Cuba en su apogeo, Fidel, presidente de los no alineados y todo eso, es que no competían los profesionales, señor. Si los profesionales competían, llegan a competir en aquel tiempo, ellos no ganan estas medallas que ganaron jamás, como pasó ayer que perdieron 14-2. Fue una prueba de fongueo, para los que no se acuerdan de la palabra vernacular, fonguear. Cuando una persona se pone a batear así, se tira él mismo, batea para que los demás hagan práctica. Lo que hicieron con el equipo ese fue fongueo. Ahora, yo quiero decir una cosa, Martín, voy a aprovechar, pues lo iba a dejar. Sí, claro, porque esto es parte del programa de nosotros, abrirle los ojos a la gente que lo han dejado tupiendo. Voy a tener un programa con Leo para hablar solamente de esto, sino que poco pasado mañana miércoles. Pero yo quiero decir una cosa, en ningún momento aquí se reniega de Cuba. Primero, vamos a dar dos pasos atrás.
Es magnífico que las personas recuerden el lugar donde nacieron. Es magnífico que las personas, olvídate de Cuba ahora, de la Conchinchina que tú vengas. Es magnífico que guardes tus recuerdos, tu infancia, tu primera noviecita o noviecito, el primer amor, el primer beso de mamá y de papá. Todas estas cosas son válidas, todo vale, somos seres humanos, gracias a Dios. Ahora, hay una cosa muy importante y no es para Cuba. Hay gente que se va de su país porque simplemente prefiere vivir en otro sitio, pero que también estaba bien en su país y está bien. Ok, pero hay muchos de nosotros, y repito, no es solamente el caso de Cuba, que es extremo, nos vamos de nuestros países porque la situación es insostenible. La droga, la miseria, el clasismo de los ricos, las desigualdades, y venimos aquí. Yo no quiero dar lecciones a nadie, pero me parece muy cómodo eso de, yo le voy al equipo donde yo como y duermo. Yo le voy al equipo donde voy al baño. Lo que no quiere decir para nada que pierda mi cubanía o que pierda ser dominicano, que pierda ser venezolano. Pero eso es solo a mi opinión. Ahora, en el caso de la situación cubana, los deportistas que van a competir representan y son esclavos de una junta racista, ladrona y represiva. Tanto es así que cuando Ricky, el de la televisión Martí, le pregunta a Moncada si va a cantar Patria y Vida, dice, yo no te puedo responder eso, porque dicen que él tiene paladares en Cuba y esas cosas. Entonces, mira, una mierda de equipo así a mí no me interesa. Y me encantó que ganara el equipo de los Estados Unidos. No solamente porque es la patria que tenemos ahora, porque nosotros no tenemos patria, sino porque aparte de todo, el equipo y las condiciones en que viene a jugar esa gente son infrahumanas, son de esclavos, son de siervos de la gleba. Entonces no podemos estar de acuerdo con ello. Hubiéramos sido salvajes si lo hubiéramos atacado físicamente. No, mira, pinchamos la goma del vehículo que los traía, los atacamos, los escupimos. Ok, no hay que llegar a extremos para demostrar tu descontento. Yo creo que fuimos bastante civiles, ahí estaba la gente con carteles y qué sé yo, que es mucho menos que lo que ellos hicieron con nosotros cuando nos fuimos, que es mucho menos que lo que hizo Padilla con el que se tiró con el cartel aquella vez y le cayeron a golpes, muchísimo menos. Entonces que no hablen de no mezclar la política, porque ya están en La Habana haciéndose los locos como si no hubieran perdido 14-2, Díaz Canel, 14-2. Te dimos por atrile, viniste a hacer el ridículo. Y el equipo americano no estaba en su máxima forma, porque tú sabes que ahora están todavía en spring training, es decir, el entrenamiento de primavera, no están en la forma óptima. Estuvieron todo el invierno sin jugar. Todo el invierno sin jugar y así todo acabaron con eso. Entonces, mira, no, yo quiero que un equipo Cuba le gane a Estados Unidos y le gane a cualquiera, pero un equipo Cuba que nos represente a todos, un equipo libre donde los jugadores puedan decir lo que les dé la gana y el que quiera ser comunista que lo sea, ¿eh? Yo no quiero, no tiene que pensar como yo, pero que no sea por hambre, por miseria o por extorsión, sino porque de verdad lo piensa, bueno, será su problema, estará loco, allá él, cada cual piensa como le da la gana. Sí, ¿no? Mientras eso no ocurra, nosotros hacemos lo que nos da la gana. No tenemos por qué caerle bien a nadie, porque nadie levantó un dedo en el momento de nuestra desgracia. No le debemos nada a ningún cabrón. Así que no tenemos que quedarle bien a nadie. El que no le guste, que no nos mire, que no nos dirija la palabra. Tan fácil como eso, no será la primera vez que nos dejan solos. Nosotros no tenemos que caerle bien a nadie. Una cosa es la inteligencia política, cuando yo aconsejo, y este programa aconseja, no cerremos las vías del palmetto, no seamos impopulares, no seamos extremistas. Ok, la política, porque hay que saber ganar y lo que queremos es ganar. Una cosa es eso
y otra cosa es tratar de ser cool a toda costa. Ahora, al cubano que fue y el cubano que no quiso protestar, yo lo respeto igual. Él tiene su derecho, pero que no me venga a enseñar a mí a ser cubano, porque yo no tomo lecciones de nadie que quiera ser cool. A mí no me interesa ser cool. Si me interesara, no estaríamos haciendo este programa todos los días, a sangre y fuego. Ahora, Martín, yo creo que ya el miércoles vengo con Leonardo Calvo, que Leonardo Calvo se sabe de memoria todas las estadísticas, los nombres de los peloteros. Yo, para mí que no duerme y por la noche se pone a mirar la guía de ¿verdad? Sí, se sabe todas las cosas, imagínate tú. Entonces vamos a empezar nosotros con la debacle que se forma cuando se cae Machado. Vamos que el tiempo apremia. Adelante. Bueno, mira, tú sabes que nosotros el programa este lo estamos haciendo con los presidentes cubanos de la República, desde 1902 a 1958. Vimos la primera intervención que tuvo un saldo positivo, puso fin a la guerra. Mira, esa guerra no la habían ganado los mambistas. Nosotros tenemos aquí que romper mentiras históricas. Y fue una guerra hispano-cubana-americana. Es correcto que se diga cubano porque los mambistas pelearon al lado de los soldados norteamericanos estadounidenses. Fue positivo. Hubo presidentes honestos, como Estrada Palma, que ya lo vimos. Hubo presidentes corruptos. Pero todos dejaron obras, todos siguieron desarrollando la agricultura, desarrollando la ganadería, todos siguieron desarrollando la educación, haciendo escuelas, haciendo obras, carreteras, puentes, túneles. Todos dejaron una obra, que es lo que no vemos ahora en estos 64 años. Fíjate, para que las personas vean dónde fue o cómo fue el desarrollo de Cuba. El primer presidente cubano, ustedes saben que es Estrada Palma, 1902, 1906. Hay una guerrita intermedia porque se alzan, porque se quiere reelegir. Después, en el 12, hay otra matanza que es de los independientes de color, que matan de 3.000 a 5.000 negros. Eso fue una matanza. Y en el 17 hay otra guerra que esa sí es una guerra que dura más meses, con artillería, ejército contra los alzados, fueron ex-mambistas. Han habido 3 guerras en el periodo de 1902 a 1933 que se va Machado, que lo terminamos en el programa pasado. Han habido 2 intervenciones americanas. Una positiva, la segunda, tú misma me lo preguntaste, y no fue positiva porque ya había dinero y los americanos, ellos cogieron el dinero que ya estaba en Cuba. O sea, de aportar no aportó nada. No aportó nada a Cuba. Para que ustedes tengan una idea, en el censo que se hace en 1935, la República tenía 32 años, exactamente cuánto, la mitad de lo que lleva ahora la revolución, que lleva 64. El censo arroja que Cuba tenía 4.070.000 habitantes. 4.070.000. Señores, ya habían 4.650.000 cabezas de ganado. Habían más de 500.000 de vacas y toros y terneros que seres humanos. O sea, que cada cubano se podía comer una vaca y pico. Una vaca y una pezuña. No, por lo menos un filete. Fíjate para que tú veas. Entonces, fíjate, tú sabes que ya los americanos dejaron. Cuando los americanos se fueron en 1902, que le entregaron el poder a Estrada Palma, el 20 de mayo de 1902, ya había una constitución que ellos habían ayudado. Había la constituyente que habían participado casi todo eso, el grande mambiste, próceres, la patria de nosotros. Y era la constitución de 1901. Ya los americanos habían puesto cubanos, los americanos nunca, o sea, pusieron un interventor. Pero los alcaldes, los gobernadores, el Senado, los representantes ya eran cubanos. O sea, para aquellos, recuerden que nosotros salíamos de una república, de un país que era colonia, no era república, y teníamos que empezar a gobernarnos nosotros mismos. Ellos dejan todo eso, dejan los puestos de alcalde, gobernador, senadores, representantes. O sea, ya el país estaba funcionando políticamente. Y una cosa que no va a pasar ahora es que independientemente que salga España entre los Estados Unidos y venga un presidente cubano, recuerda que los negocios, las empresas, la agricultura estaba en manos privadas.
eran tuyos, las fincas eran mías, la bodega era de Pepe, la carnicería era de Juan, que este problema lo vamos a tener ahora en Cuba, cuando esto cambie, porque ahí nada es de nadie y todo está destruido. Fíjense, el cambio de república a dictadura totalitaria como la que tenemos ha traído un desastre que es peor que la guerra de España y la intervención americana. Eso, fíjense ustedes, para que ustedes vayan comparando, que ese es el objetivo de este programa. Ahora bien, Machado huye a las Bahamas. Huye a Nassau, que es la capital de las Bahamas. Y de ahí va para Miami. Desgraciadamente, ya en el año 33 nos estaban señalando el camino que íbamos a tener muchos viejos. Miami es el cementerio, está enterrado Machado, está enterrado Prío, y cuántos viejos nuestros de la guerra del Escambray, de Playa Girón, de la resistencia, de los presos políticos plantados de 20 y 30 años están ya enterrados aquí en Miami. Desde Machado fue el primero, porque los demás presidentes habían estado en el exilio, por ejemplo, como José Miguel Gómez, pero todos volvían a Cuba para ser enterrados en Cuba. Sí. Ya nosotros no tenemos eso. Ahora bien, cuando Machado ya se va, ¿por qué Machado se va? Porque tenía a los americanos en contra, o sea, el gobierno de los Estados Unidos en contra. Tenía el ejército en contra y tenía a la oposición en contra. ¿Quién era la oposición de Machado? Mira, la oposición de Machado, y voy a señalar primero a los comunistas para hacer un seguimiento con los programas magníficos que hace Reinel, y quiero felicitar al Coco por el aporte. Yo no sabía que el Coco había dado tantos aportes, no sabía cuál era su perfil militar. Los comunistas habían pactado con Machado. Joaquín Ordoqui, rompió la huelga que se había hecho el 5 de agosto. Esa huelga posiblemente hubiera dado con el traste a Machado. Entre ellas, por ejemplo, la huelga del transporte, los guagüeros, los camiones. Y Joaquín Ordoqui pacta con Machado y rompe la huelga. Y al mismo tiempo los comunistas estaban haciendo la oposición. Fíjate lo que hablas tú siempre y lo que se ha ido viendo de lo que dice. Tenían los comunistas, ellos no tienen vergüenza. No. Los comunistas no tienen principio. Los comunistas todo lo justifican por el fin. Si yo tengo que pactar ahora con Hitler, como hizo Stalin, pactó con Hitler, y fíjate, la Segunda Guerra Mundial, señor, empieza. Que todo el mundo dice la invasión de Hitler a Polonia. Eso es por el occidente. Pero por el este, las tropas soviéticas entran e invaden Polonia, que fue la matanza esta de los más de 4.000 oficiales polacos en los bosques, que se le echó primeramente la culpa a los nazis, se supo después que fueron las tropas soviéticas. La Segunda Guerra Mundial empieza con una invasión a Polonia, pero díganlo completo. Por occidente, Hitler. Por el este, Stalin. Ese es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Porque habían hecho un pacto Ribbentrop, Molotov, que eran los primeros ministros de Relaciones Exteriores. Cancilleres. Sí, lo que era Roa en Cuba y eso. Okay. Así que la Guerra Mundial Segunda empieza por la invasión a Polonia, pero no de Hitler solo, de Stalin también. Y se había metido los países bálticos también, porque fue una guerra de ocupación de territorio, lo mismo que está haciendo Putin ahora, exactamente igual, no hay ninguna diferencia. Con tanques igual, pasando la frontera sin permiso. Que por cierto, eso no es lo mismo que cuando Fidel mandó tropas a Angola y eso, o cuando mandó tropas a Etiopía, porque él mandó tropas supuestamente porque el gobierno en funciones se lo había pedido. O sea, aunque está mal, que murieron cubanos en vano, no es lo mismo. Fidel no invadió, Fidel entró con permiso del gobierno que estaba establecido. Que el gobierno que está establecido es un títere que no sirve para nada, es la segunda parte del cuento. Pero no es lo mismo la invasión de Stalin, de Putin y de Hitler que la de tropas. Y yo no voy a defender a Fidel aquí, por supuesto. No, por eso, por supuesto. Pero es que por las leyes internacionales no es lo mismo. No es lo mismo. Okay, ahora bien, se cae Machado. ¿Qué pasa? Machado se cae, va para Nassau y dejó nombrado como secretario de Estado a un general que era el general que había estado más tiempo de jefe del Estado Mayor, llevaba jefe del Estado Mayor desde el 22. Ese es un coronel, él termina la guerra, como la terminó Machado, de coronel,
pero en la República ya, con los cargos que ocupa, incluso en la administración americana, ya él había alcanzado los grados de coronel. O sea, él trae un background de la guerra de independencia como coronel. Le pasó lo mismo a Machado, porque era muy jovencito. Machado empezó con 19 años. Pero al ocupar cargo ya en la Guardia Rural, en el Ejército, inmediatamente se asciende a general. Ese general se llama Alberto Herrera Franch. Alberto Herrera era jefe del Estado Mayor de Machado. Y él lo nombra secretario de Estado. ¿Por qué? Porque cuando Machado no existía el puesto de vice. Eso las personas no lo saben. No había vicepresidente. Si se ausentaba o se moría el presidente, el secretario de Estado era el que ocupaba la presidencia del país. Pero Alberto Herrera, inteligentemente, coronel que viene ya de la guerra de independencia, que llevaba casi 20 años de jefe del Estado Mayor, él reconoce que a él lo iban a vincular con Machado, porque era jefe del Estado Mayor de Machado. Y se quita esa papa caliente enseguida y nombra a Carlos Manuel de Céspedes y Quesada. ¿Quién es Carlos Manuel de Céspedes y Quesada? Ahí lo tiene. El hijo del padre de la patria, de Carlos Manuel de Céspedes y Loinaz. ¿Es el mayor o el menor? Bueno, ahí voy. El problema es que el mayor de él lo habían matado en la guerra, que era Oscar. Él venía en una invasión de las tantas expediciones que tú sabes que incluso las preparó Estrada Palma cuando estaba en Nueva York con Núñez Rodríguez, con el general Núñez Rodríguez. Y Oscar, que era el mayor de él, lo habían matado. Porque lo cogieron en esa expedición y los españoles trataron de chantajear a Carlos Manuel. Le dijeron, ríndete y te devolvemos tuyo, no te lo matamos. Y ahí es cuando él dice, todos los cubanos son mis hijos. Y se lo matan. Se lo matan. Pero Carlos Manuel de Céspedes tuvo 3 mujeres. Y con las 3 mujeres tuvo hijos. Y hay algunos que se llaman Carlos Manuel de Céspedes y Quesada. Hay otro que se llama Carlos Manuel de Céspedes y Loinaz. Y hay otro que tuvo con una que vivía en Jamaica. Yo no pude buscar la foto, no sé si es blanca o negra, es de Jamaica. Tuvo hijos, o sea que él tuvo varios Carlos Manuel de Céspedes y hay que fijarse en el segundo apellido para ver, este es el primer matrimonio, o sea, es mayor porque Oscar se había muerto ya. Pero fíjate, esta parte de, tú sabes que nosotros en Cuba, igual que Fidel no tenía hijos, Fidel no se casaba, Fidel estaba casado con la patria, con la revolución. Y eso es que Fidel estaba casado, tenía 5 hijos con la bruja esta, Soto del Valle. Entonces, imagínate tú, a Carlos Manuel de Céspedes no le sacaron eso nunca, pero el tipo tuvo 3 mujeres. Le dio tiempo. Tal es así que este Carlos Manuel de Céspedes es concebido en la Manigua. La esposa estaba con él y salió en estado en la Manigua. Pero las condiciones de la Manigua, ella se va a Nueva York a completar la gestación, los 9 meses de gestación. Y este Carlos Manuel de Céspedes nace en el 71, en medio de la guerra de los 10 años, en Nueva York. Él en Nueva York estudia, se prepara, te puedo decir, es uno de las personas que posiblemente estaba más calificada para ser presidente, y después voy a mencionar otros, que incluso Somerwells, aunque nunca lo apoyó, después lo reconoció. Yo encontré un pedacito del diario de Somerwells, que te lo voy a leer. Y este estudia en Nueva York, después se va para Francia, donde termina el bachiller. Hablaba inglés perfectamente, español perfectamente y francés perfectamente. Se casa, igual que tú, con una italiana, o sea que vivió en Italia. Bertini, apellido Bertini. Y está en esos trajines, fíjate, él estudia en Estados Unidos, en Francia, se casa, pero él termina la carrera de abogado en la Universidad de La Habana, cuando ya Cuba es libre de la colonia. Porque él tan pronto estalla la guerra en 95, él se incorpora también a la guerra. Claro, él no era un guerrero, a él no lo cogen para darle un machete. Él estaba en la parte organizativa, lo que dices tú,
los partidos tienen, ¿para qué sirve Andrés? Para Andrés Maceo. Dale 10 fusiles, 15 machetes. ¿Qué cosa es Martín? Oye, Martín es un poeta, Martín escribe, Martín es esto. Bueno, mira, Martín lo tenemos en la organización, en la constitución de Himaguayú, de Guaymaro, qué sé yo, estas cuestiones así, tú sabes. Y eso es lo que hizo, pero él estaba en la manigua, lo podían haber matado igual, porque cuando atacaban las tropas españolas, tiraban para todo el mundo ahí. O sea, se metió en la guerra del 95, es un veterano de la guerra del 95, Carlos Manuel. Hizo libros, él hizo un libro que posiblemente sea la biografía mejor de su padre, porque tiene unos documentos únicos, que nada más que lo tenía él, por supuesto. Hizo la traducción al francés de libros famosos. Y naturalmente él después coge la carrera diplomática. Al hablar inglés, francés, español, italiano, se fue por la carrera diplomática y ser abogado. Él estuvo en Inglaterra, él estuvo en Francia, él estuvo en Italia, que es cuando se casa con Italia. O sea, que él es una persona de letra, es un cerebro y administrativamente honrado. Este fue un presidente que, aunque estuvo muy poco tiempo, porque estuvo de que se va Machado el 12 de agosto hasta el 4 de septiembre que Batista mete el golpe de Estado. O sea, está en unos 20 días. Pero en esos 20 días, mira lo que él hace, él logra restituir la Constitución de 1901, que Machado la había sustituido por una Constitución de 1928 que le permitía al presidente estar 6 años. O sea, el presidente en Cuba, por la Constitución de 1901 y hasta el 58, duraba 4 años, igual que aquí, con un periodo segundo, y no podía tener un tercero consecutivo, pero sí podía tener un tercero en el futuro. O sea, tenía que esperar que pasara a otro y se podía postular si estaba vivo, si no estaba muy viejo, porque te digo, de todos esos mambistas que más bien duró fue Mendieta, que duró 80 años. O sea, en aquel tiempo tú sabes que tú te morías de una apendicitis, te morías de tuberculosis, te morías de cualquier cosa. Pero podías tener un tercer periodo siempre y cuando hubieras descansado un periodo intermedio. Entonces, en esos 20 días, él hace eso, restituye la Constitución de 1901, hace algunos arreglos, pero tiene un fallo grandísimo. En un estado en que los comunistas estaban aprovechando el caos y matando, fíjate que el presidente de los Estados Unidos y el que después fue consejero, porque no había embajada todavía en Cuba, dice, yo no le veo futuro a esta revolución, además la revolución del 33, porque los cubanos lo único que están haciendo es matando machadistas y todo el que se les ponga por delante. En ese tiempo, lo correcto hubiera sido declarar una ley marcial, es lo que dicta. Oye, eso se hace en los Estados Unidos, se hace en Francia, se hace donde quiera, cuando hay un caos, que todo el mundo está matando a todo el mundo. Porque ahora tú me caías malo, tú me estabas pegando los carros a mí con mi mujer y yo decía que tú eras machadista, que tú eras la porra y te mataba y no pasaba nada. Porque ahí estaban muertos. Mira, bombas, atentados, asesinatos, suicidio. Eso era, por un lado, los comunistas. Por otro lado, el ABC radical, que la ABC era de derecha, los comunistas ultraizquierda. Y en el medio el directorio, los estudiantes, la gente contra Machado. Nacionalistas, que se dio, pero ninguno de los tres se ponían de acuerdo y ninguno de los tres quería que el otro fuera el que cogiera el poder. Y nadie se quería aliar con los comunistas. Entonces, en esa situación, el fallo de Carlos Manuel de Céspedes, hijo del padre de la patria, es que no implanta una ley marcial. Eso todo el mundo y los historiadores, claro, después que se acaba el juego, todos los historiadores dicen que lo correcto era haber puesto una censura de prensa, una censura de radio, porque había radio, no había televisión, pero sí había radio, y haber puesto una ley marcial a las 8 de la noche y nadie en la calle, o algo así, o a las 9 de la noche, como se hacen todas las leyes marciales. Y el que está en la calle, se lo lleva. Porque si tú estás en la calle, es porque está en algo malo. Vas a poner una bomba, vas a hacer un atentado, vas a robar. Entonces, en esa situación, hay un movimiento en Colombia, que ya nosotros hablamos más o menos de eso, y caerá Batista después en el 40, pero que Batista no era el jefe de ese movimiento.
es un movimiento en el cual un grupo de sargentos, un grupo de soldados y clase, o sea, clase y soldados, sargentos eran los de mayor grado, había un cabo y había unos soldados, 2 o 3 soldados. Esa gente estaban haciendo un movimiento que supuestamente era de mejoras laborales y mejores condiciones de vida para la clase militar en Cuba. De pronto, este movimiento aparece Rubén Martínez Villena apoyando este movimiento, que era el presidente del Partido Comunista en Cuba. Aparece un periodista, Sergio Carbó, que fue el que luego le da los grados de coronel a Batista. Y el que era el jefe de ese grupo era del Partido Socialista Popular. Ahí estaba Eleuterio Pedraza, estaba Migoya, estaba Batista, estaba Cruz Vidal, como todos esos agentes. El único que no tenía mando ni hacía nada, que era un burócrata, era Batista, pero a Batista lo invitan porque dice que tenía automóvil, era el único que tenía un automóvil, que se podía mover. Pero Batista aprovecha que el jefe, que es Rolando Martínez, va a Matanza. Y de pronto, él se hace el jefe del movimiento y de pronto el movimiento da el golpe el 4 de septiembre. O sea, se considera como que el 4 de septiembre de 1933, los soldados le piden la renuncia a Carlos Manuel de Céspedes, que era el presidente. Él no sabía nada, llega el 5 de septiembre. Y el 5 de septiembre, Prigo, que sale del ala estudiantil, se incorpora al movimiento y se hace uno de los voceros, conjuntamente con Batista, y cogen del cuartel de Colombia 25 soldados. Y esa junta que se llamó Junta Revolucionaria, que estaba Sergio Carbó, estaba como periodista, estaba Villena por los comunistas, estaba Prigo por los estudiantes, Grau estaba en el exterior, Grau estaba en el exilio. Se aparece en el Palacio Presidencial, ya estaba construido el palacio. Y está Carlos Manuel de Céspedes reunido con su gabinete, que había venido de Isabela de Sagua, porque en el año 33, entre todas las cosas que pasó también, había pasado el ciclón del 33. Fíjate, el ciclón del 33 pasa en agosto, Fidel nace con el ciclón del 26 en agosto. Los ciclones para nosotros lo que nos dejan es Miquimbí. El del 26 nos dejó Fidel y el 33 nos dejó Batista. Y Carlos Manuel de Céspedes, que nunca había pedido ser presidente, dice, mire, yo estoy presidente aquí porque a mí me nombraron. Yo nunca he aspirado a ser presidente, los míos son las embajadas, yo estoy escribiendo libros, traduciéndolo al francés, así que me voy para mi casa. Yo no tengo problema. Si ustedes dicen que ustedes son ahora el gobierno, y tú sabes lo que hace Prigo, Prigo baja con él, Prigo había pedido un saco prestado porque estaba en manga de camisa, o sea que en aquel tiempo entrar al palacio en camisa. Sí. Es como entrar hoy en día en cuero en una iglesia. Vaya, eso era una ofensa. Había pedido un traje prestado, un saco, y se lo había puesto, bajó con Carlos Manuel de Céspedes, el carro lo estaba esperando abajo, y él le dijo al pueblo, había un aplauso para este presidente que se retire y deja la Junta, para que no le fuera a caer, porque le iba a caer a tiro seguro cuando lo viera, porque ahí alguien le iba a caer a tiro a Carlos Manuel de Céspedes. Y entonces la gente ve que lo está apoyando Prigo, y lo aplauden, él se monta en su carro y se va para su casa. Y de su casa después se va para el exilio, como todo el mundo. Después regresan, todos esos exiliados fueron, no como ahora que nadie regresa, fueron regresando. Entonces, caemos ya, fíjate, en que se va el segundo presidente. El primero duró lo que demoró en Machado, dice, el 12 de agosto. Ya cuando amanece el 13 nombran a Carlos Manuel de Céspedes, el hijo de Parra.
y se va el 4 de septiembre. El 4 de septiembre, entonces esa junta era tan revolucionaria, pero tan revolucionaria, que ellos no aceptaban que hubiera un presidente. Tenía que haber una pentarquía. Mira, ¿de dónde viene el concepto? Yo me dediqué a buscar a ver de dónde viene el concepto ese de pentarquía. Y eso es un concepto de la iglesia cristiana, del inicio de la iglesia cristiana. La pentarquía, pentarca, es griego, que quiere decir 5. O sea, una junta, un gobierno formado por 5 personas. Penta, 5. Y el origen es cristiano porque son las autoridades de los patriarcas de la iglesia en el mundo en aquel tiempo. Estamos hablando del inicio del cristianismo. Lo más lejos, eso es el año 800, donde estaban los patriarcas de Roma, de Constantinopla, de Alejandría, de Jerusalén y de Antioquia. No es de la de Colombia, es parte de lo que es Turquía hoy, la parte que está. Bueno, esta es la primera vez que se forma una pentarquía para dominar el mundo cristiano. O sea, son como los papas, como si fueran 5 papas, cada uno en su zona. Fíjate de dónde viene la pentarquía. Entonces, la pentarquía se forma te voy a mencionar los que menos hemos oído nosotros. José Manuel Irizarry Gamio, Guillermo Portela Müller, Sergio Carbó Morera, que es Sergio Carbó, el periodista que apoyó a Batista de un principio. Está Ramón Grau San Martín, que había regresado ya, y Porfirio Díaz Álvarez de la Campa. Debe estar relacionado posiblemente con el estudiante de medicina ese Álvarez de la Campa que fusilaron luego. No tengo este dato, pero por la parte de la madre creo que estaba vinculado con el estudiante de medicina. Batista no quiso participar fíjate, le dieron un chance a Batista, pero Batista es más inteligente que todos. Y para mí Batista siempre fue más inteligente que Fidel. Batista dice que él se queda con el ejército y que se ve mal que haya un militar, porque tal parece que es un golpe militar. Era lo que había habido. Un golpe militar no es que va a aparecer un golpe militar, es que es lo que fue. Pero Batista pone esta excusa, ¿por qué? Porque se hace jefe del Estado Mayor, jefe del ejército, y se abroga una serie de medidas que se empiezan a implantar ya. Entre ellas, te va a quedar frío. Él y los que ascendió, tú sabes que él destruyó todos los oficiales de carrera y todos los que eran soldados, cabos y sargentos, que se le unieron. Esta gente fueron los que cogieron los puestos y los grados de coronel. ¿Tú sabes cuánto ganaban los coroneles, los comandantes y eso? En el bachillerato, señores, en el año 33, cuando en el mundo otra cosa estaba el crack financiero. El crack financiero se acaba con la Segunda Guerra Mundial. Eso es un cuento que el New Deal de Roosevelt se acaba porque en la Segunda Guerra Mundial todas las mujeres y todo el mundo se ponen a trabajar y los hombres los mandan para la guerra. Por eso es que se acaba la recesión, la Gran Depresión. Bueno, había pasado un ciclón, había pasado Machado, había pasado un tiroteo y había una gran depresión en el mundo entero. Batista se pone en esta gente mil pesos cubanos de salario mensuales, Andrés. Tú te imaginas lo que era, tú sabes cuánto valía la carne, que eso yo lo dije en otro programa. La carne de res valía 30 centavos la libra, la carne de primera. En un país donde tú compras un bistec de 1 libra por 30 centavos, que tú tengas un salario de $1,000, porque el peso cubano y dólar es lo mismo. Ya te puedes imaginar, aparte que tenían, ¿qué cosa? La mascada, como tú dices. Cobraban el barato por la prostitución, cobraban el barato por la bolita. O sea que la bolita era una lotería por la izquierda. Sí. Y cobraban también, tú sabes, los bares y eso, que tenían billar y que en aquel tiempo, acuérdate que se fumaba opio y esas cosas. Recuérdate la película Once Upon a Time in America de Robert De Niro, que él está en un lugar de opio de eso, no sé cómo lo decía, porque habían fumaderos de opio. O sea, y todos esos lugares estaban al margen de la ley. Y entonces el ejército cobraba el barato a toda esta gente, aparte de ganar los $1,000 mensual en el año 33. Hay viejitos ahora
aquí, en este momento, en el año 2023, que no ganan $1,000 de retiro. Fíjate, entonces, esta gente, la pentarquía tan famosa, Andrés dura una semana. Mismo, el primer presidente dura menos de 24 horas, porque desde que lo nombra Machado en el avión y le dice, Asteria, te queda, tú eres jefe aquí, los antiguos iba echando. Por la mañana llamó a Carlos Manuel de Cete y le dijo, oye, tú eres el hombre, porque tú eres el hijo de la patria, tú eres un tipo preparado y eso. Dura del 13 de agosto, 7 días hasta el 4. No llega a 20 días lo que está Carlos Manuel de Cete. La pentarquía tan famosa que estaba Grau, Sergio Carbó, Porfirio, Irizarry, Portela. Señores, dura una semana. ¿Por qué? Porque el pueblo, o sea, que el pueblo cubano, a mí me encanta. Decía, oye, tenemos un quinto de presidente. Antes teníamos un dictador y ahora tenemos un quinto de presidente. Pero porque si habían 5, no había un presidente, cada uno representaba un quinto de ese presidente. Sergio Carbó fue el que hizo coronel a Batista. Grau estaba con... Grau era un antiimperialista, que la gente no sabe eso. Grau choca con los americanos desde el primer día. Era un antiamericano tremendo y un tipo de izquierda, Grau, Ramón Grau San Martín. Igual que Priu. Ahí surge en ese movimiento, sale Chivas, porque Chivas cae preso con su papá. Fíjate, el papá, que se llama Raúl Chivas, igual que él, está involucrado en un tiroteo que le caen a tiro una guagua y matan a un policía. O sea, fíjate cómo empieza eso. Hasta el padre de Chivas, que ya era mayor para ese tiempo, porque ahora al lado mío era un niño, ¿no? Pero era mayor en un tipo ya cuarentón, cincuentón posiblemente. Sale ahí también Martínez Sáenz, sale todo ese piquete que después lo vamos viendo los papeles que juega la República. Sale de ese grupo de la pentarquía. Es precisamente Chivas el que propone que sea Grau San Martín el que se quede presidente y que se acabe la pentarquía. Raúl Chivas. ¿Quién sale ahí que me tapa? Acuérdate que yo lo hago por el celular y no lo veo. Grau. Ese que Grau San Martín. Porque tú sabes que me sale el letrero arriba que me dice live. Me tapa. Entonces, la pentarquía dura una semana. Y entra Grau San Martín. Grau San Martín hace el famoso gobierno en los 100 días. Porque lo dura son 4 meses y pico. En esos 4 meses y pico, duró 136 días exactamente lo que digo. Hace muchas leyes, empieza a chocar. Él quería quitar la constitución de 1901 porque tenía la enmienda Platt, ya te digo que era sumamente antiamericano. Pero no sabe negociar. Aparte, no tiene tiempo. En 4 meses no hay tiempo para negociar con el gobierno de los Estados Unidos. Y con él se le une lo más radical, lo más extremista de todo eso, porque en todo este tiempo no paraban los atentados, las bombas, los tiros, quítate tú para ponerme yo, eso seguía, no se piense que porque había estado Carlos Manuel y porque estaba grave, porque estaba la pentarquía, el caos seguía y nadie ponía una ley marcial que se caía de la mata. La radio, como existía ya la radio, sabes que la radio había empezado en el 22 con Saya, la radio era una cuestión que era incitando constantemente a la violencia, nadie servía. Si estaba la pentarquía no servía. Si ponían a este no servía. Había que quitarlo y había. Entonces ahí era, todo el mundo era revolucionario, porque la palabra del día era ser revolucionario. Y ser revolucionario era ponerte una bomba en casa tuya, meterte un tiro cuando salías tú en el carro, ametrallar una guagua, caerle a tiro un cuartel. Eso era constantemente, todo el año 33, todo el año 34, eso es así. Ahí no había paz con nadie. Entonces,
A Grau lo quitan. A Grau lo quitan. Y fíjate que yo no he profundizado mucho en el movimiento 4 de septiembre y eso, porque de eso tenemos que fue el movimiento que empezó Pablo Rodríguez. Eso con Batista vamos a profundizar un poco más. Entonces, a Grau, ¿quién lo sustituye? A Grau lo sustituye Carlos Hevia Reyes Gavilán. Carlos Hevia Reyes Gavilán fue otro gobierno sumamente, ahí está, honrado. Fíjate, ¿quién era Carlos Hevia Reyes Gavilán? Un apellido compuesto, es lo que te gusta a ti con la raíz. Por cierto, mi esposa Leonor se llamaba López Gavilán. Este es Reyes Gavilán. Este hombre es el graduado de la Escuela Militar Naval Anápolis de los Estados Unidos. Es ingeniero naval. Esa escuela Anápolis, para que no lo sepan, es el equivalente naval de lo que es West Point en el ejército. Fíjate a qué nivel se graduó. Es el primer graduado de esa escuela latinoamericano, no solo cubano. En Latinoamérica no había un latinoamericano que se hubiera graduado. En aquel tiempo era West Point y Anápolis, la crema de la crema de una academia militar de guerra. Y participa, tú sabes en qué barco, en el Missouri, en la Primera Guerra Mundial, y es condecorado. El hombre, Carlos Hevia Reyes Gavilán, es ingeniero naval graduado primero de América Latina en una escuela norteamericana a ese nivel. Peleó en la Primera Guerra Mundial y fue condecorado en la Primera Guerra Mundial. Ese hombre era ideal por sus conocimientos para lidiar con los Estados Unidos. En este momento Cuba no se podía pelear, y eso es lo que digo, entre otras cosas, que Batista fue más inteligente que Fidel. Batista no se peleó con los Estados Unidos, no se peleó con los comunistas, le estaba cogiendo lo que podía. Los comunistas lo estaban usando a él, como hemos visto ya en el caso que René ha explicado, pero él se estaba aprovechando de los comunistas y no le entregó Cuba, ni puso libreta de abastecimiento, ni se acabaron los zapatos. Y al mismo tiempo lidiaba con el ABC, que era de derecha, y ya yo tengo que buscarte, ahorita te voy a decir todos los partidos, porque ya habían como 17 partidos. Unión Revolucionaria, Partido Nacionalista Cubano, Partido Republicano de la Patria, Partido de los Guaraperos de Regla. Vaya, eso era. Y Batista no se peleaba con nadie, oía a todo el mundo, y a todo el mundo le tiraba un cabo y le yo te voy a resolver, no te ocupes. Y así, mucho más inteligente que Fidel de un principio, que se entregó completo a la Unión Soviética. Él pudo haber seguido lo que hizo Batista, cogiendo la Unión Soviética a los Estados Unidos también. Entonces, ese gobierno de Carlos Hevia se hacen muchas cosas buenas. Al extremo de que se hacen leyes a favor de la mujer, del sindicato, se hacen leyes que regulan la policía, el tráfico, o sea, son cosas que hacían falta hacer en la República, que todavía no se habían hecho. Pero Carlos Hevia tiene la figura de Batista, porque Batista le hace pasar algunas leyes. Por ejemplo, una ley que le hace pasar Batista es que el ejército tenía la facultad de poner el orden e intervenir en cualquier cosa como si fuera la policía, en toda la República. Les voy a decir una cosa, el gobierno ya de Batista tenía 14,000 miembros. Él había multiplicado el ejército que él cogió en el 33 y ya en el 34, 35 el ejército de Cuba tenía 14,000 miembros. Era una fuerza que, por eso se decía, tú puedes hacer un golpe de Estado contra el presidente, contra un partido, pero nunca puedes dar un golpe de Estado sin el ejército. Ya el ejército era una fuerza tremenda en Cuba. Y renuncia. Carlos Hevia renuncia, se va y se queda, que era secretario de Estado en ese momento, que es
Manuel Márquez Sterling. Manuel, hay dos. Hay otro que es Carlos Márquez Sterling, ese es Manuel Márquez Sterling. Que se quede presidente. Ese es el presidente que jura el cargo a las 6 de la mañana y a las 12 del día le estaba pasando el poder a Carlos Mendieta. O sea, fue un presidente de las 6 de la mañana a las 12 del día. Ese presidente de 6 horas lo que hizo fue cubrir para que no hubiera un vacío de poder. Tenía tremenda experiencia, ese hombre también había sido diplomático, después voy a hacer casi todos, mira, vamos a hacer el acto aquí, decir, todos los presidentes que había tenido Cuba, incluso los de 6 horas, mira, todos tenían experiencia en la empresa privada, habían sido administradores de centrales, habían tenido sus fincas, habían tenido negocios. Machado había sido vicepresidente de la Compañía de Electricidad Cubana. Todos habían tenido un background, o sea, un respaldo de su actuación, porque todos habían sido generales, menos Saya, que era doctor, en la guerra de independencia, pero todos traían, con la intervención americana y en los años, habían sido, mira, alcaldes de su provincia, gobernadores, casi todos habían sido gobernador, Machado, gobernador de las villas, José Miguel Gómez, gobernador o sea, tenían, como en el caso de Reagan, que era un actor, pero había administrado el estado de California, señores. El estado de California es un país, o era un país, ahora es un estado. Y eso también lo diferencia, y yo siempre vuelvo y machaco lo mismo a lo que nos cayó el 1 de enero del 59. Fidel en su vida había trabajado. Fidel no había administrado ni su casa. Yo hice el cuento de que Rafael Díaz Balart, porque él estaba casado con la hermana de Rafael Díaz Balart, le habían dejado un apartamento amueblado y cuando llegó él había vendido los muebles y estaban almorzando arriba de 4 cajas de refresco porque había vendido juego comedor. Este era Fidel Castro. Y así llegó ese gobierno a Cuba. El desastre que tenemos ahora es el reflejo de cómo era Fidel en su vida particular. Contrario a todos estos presidentes, por eso todos estos presidentes administran bien, independientemente que se roben o no, administran, quieren a su patria, desarrollan la educación, cada uno dejaba más institutos según la enseñanza, cada uno dejaba más escuelas rurales. Mira, Batista obliga a Evia a las escuelas cívicos militares. Quería que a todos los campos, y las escuelas cívicos militares, esa es una lástima no tengamos una foto, es un castillo, eso no es un timbiriche de guano. La escuela cívica militar era una escuela que le ronca el mango parecido a Columbia, ¿sí? Y se hacían en todas las provincias, en los lugares más lejos. Batista le hace firmar también a Evia el decreto por el cual él a los maestros que no tenían trabajo y querían ir a esos campos a trabajar, los hace sargento del ejército. Y le paga como sargento del ejército. Todo aquel maestro que estaba desocupado o desempleado pasa a formar parte de la nómina del ejército con el grado sargento, un salario respetable, bueno, y se van a dar clases para las montes, para los llanos, para las montañas, en los lugares más intrincados. Lleva el pan de la enseñanza, que eso no lo hizo Fidel. Fidel no inventó las escuelas rurales, ni mucho menos. Y eso es una de las cosas que hizo Batista en su gobierno. Obligó a Evia a eso. Evia no estaba de acuerdo en eso porque las escuelas cívicos militares tenían una especie de disciplina militar, tenían uniforme, eso, y a Evia no le gustaba mucho eso, pero era gente civil. O sea, querían que la escuela fuera totalmente civil, que no tuvieran ni uniforme así militar, ni marchadera, ni esas cosas. Pero bueno, estaban estudiando los muchachos. Muchos de las grandes lumbreras que dio Cuba después se formaron gracias a esta escuela. Todas esas escuelas eran gratis, señores, eran públicas. Eso no había que pagar. Públicas todas. Entonces, se va Márquez Sterling. ¿Quién viene? Se va Márquez Sterling. No, se va. Sí, Márquez Sterling nombra a Mendieta. Mendieta hace un trabajo magnífico. Fíjate, yo estoy cortando aquí porque después voy a hablar. Ahí está Mendieta. Mendieta era coronel de la guerra de independencia. Mendieta es el prototipo del criollo
alto, fuerte, fuerte físicamente y de carácter fuerte, le gusta la pelea de gallo, siempre andaba de hippie, japa, vestido de blanco, con su sombrero, su tabaco, tenía un carácter bien fuerte, pero honrado a matarse. Ese es otro gobierno que él, no estoy hablando de Batista, porque acuérdate que Batista era el hombre en la sombra, estaba atrás. y lo que hacía Batista en el ejército, que era el hombre que estaba detrás del poder. Detrás de, pero Batista también tenía un presupuesto por la Fuerza Armada y eso, pero él, lo que es Carlos Mendieta Montefur, no se roba, nunca se le acusó, él tuvo puesto de gobernador, tuvo puesto de ministro, nunca se le dio en ningún chanchullo de buscadera de dinero ilegal. Él hace también muchísimas leyes y va preparando ya, porque se veía venir una elección, había que hacer una elección, ya estábamos en el año 35. El año 33 fue un desastre, 34 un desastre, y el 35 seguía igual, porque señores, no paraba el tiroteo, la bomba, atentado. A él mismo le hacen un atentado para matarle con una bomba a Cosme La Torriente, que era otro coronel de la guerra de independencia con tremenda moral y con tremendo prestigio. Le meten otro bombazo para matarlo. Los atentados, eso daba asco. Ahí los comunistas mataban a este porque, ¿qué pasaba? Tú sabes bien que a los comunistas les gusta pescar en agua revuelta. Si eso se consolida como era lo que se tenía que consolidar, los comunistas se quedaban fuera. En aquel tiempo, por mucha organización que tenía, que lo hemos visto, o sea, tenía más organización de lo que uno pensaba, lo hemos visto gracias a Reynel los programas. Los comunistas no, por la elección y eso, no iban a ganar. No. Ellos no iban a ganar. Entonces, Mendieta, perdón, cansado de tener a Batista por detrás, de chocar con los americanos. Recuerde que en aquel tiempo estaba Somerwell y yo dije que Somerwell, su ayudante personal, el asistente número 1, era un agente de la KGB. Confirma lo que dice Reynel. Además, Somerwell era homosexual en un momento histórico donde ser homosexual era un problema y la KGB lo tenía chantajeado indirectamente a través de agentes. Posiblemente ese agente era el novio que le tiraron y ya era un agente de la KGB. Por eso llega. Y fíjate, cuando estamos ya en esta situación, que ya estamos en estos gobiernos, años 34, 35, ¿tú sabes qué cosa era ya el novio de Somerwell? Subsecretario de Estado. Por eso cuando la gente dice, concho, pero los Estados Unidos apoyaron a Fidel, los Estados Unidos le hicieron un embargo con Eisenhower. Señores, los que estaban mandando en el Departamento de Estado eran agentes de la KGB. Claro. Ahí estaba todo el mundo penetrado. Por eso cuando tú dices los Estados Unidos, mira, los Estados Unidos no existen. Cuando tú dices Cuba, tú puedes decir el Partido Comunista. Cuando tú dices China, tú puedes decir el Partido Comunista. O quizás cuando tú digas Italia, tú puedes decir Bettino Gravas. Pero los Estados Unidos, el Pentágono es una cosa a la ciega, otro el FBI, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el IRS. Aquí todo el mundo tira para su... Y el Departamento de Estado, el State Department, desgraciadamente es el que controla las embajadas, las relaciones internacionales. Imagínate tú. Y ese tipo era el agente, fíjate, confirmado, eso no es bola, Lawrence, que era su secretario de Estado para Cuba especialmente. Era el agente 19 con el nombre Frank, tenía hasta número, el 19. Posiblemente no siguiera ningún orden, pero yo estoy seguro que había más de 19 agentes metidos ahí en el departamento de Estado. Y el nombre de él clave era Frank. El tipo se llamaba Lawrence Dugró, un apellido raro. Mendieta, que deja un gobierno magnífico, se cansa también, como hizo él, y se va para su finca. Porque todos ellos tenían finca, ellos vivían de eso, ellos no necesitaban el dinero del gobierno, todos tenían finca. Machado era millonario, era vicepresidente de la compañía eléctrica de Cuba. Y ellos lo que pasa es que el poder es que hemos visto, la gente, los canchanchanes, eso, la ceniza senador, la hora que usted quiera, presidente, eso se lo decían a Machado.
¿Qué hora es? La hora que usted quiera, presidente. Imagínate tú, cuando tú, se te va el patín. Se te va el patín. Ahora sí, a mí toda esta gente te empiezan a decir, Andrés, la hora que tú quieras, Camagüey te empieza, Ariel te empieza, Alexa, la Karen te dice, las cenizas, senador. ¿Por qué tú la coges con el pobre Camagüey? Dale tú que toda esta gente te empiecen a doblar todos los días. Tú dices, Andrés, tú eres el faro, el guía de Miami, tú eres el único irrepasable, bro. Papá, y todo el día las cenizas. Andrés, que estas son las 9, no importa, tú empiezas cuando tú quieras, Andrés. Tira el cañonazo cuando tú quieras. Imagínate tú que te metan 4 años así, Andrés, te desbaratan el cerebro porque el ser humano no es de goma. El ser humano se prostituye. Y entonces, toda esta gente al final, fíjate, lo que querían es lo más chivado. Es que toda esta gente quería el bien para Cuba. Ellos, lo que pasa es que se creían insustituibles. O sea, nadie podía hacer la carretera central como lo hizo Machado. Nadie podía hacer las escuelas cívico-militares. Nadie podía hacer los institutos de enseñanza. Por cierto, este hombre deja 15 nuevos institutos de segunda enseñanza. 15. El que estudiamos nosotros se hizo después en el 37, que fue el Instituto del Vedado, el que está en el Parque Mariana Grajales. Ese instituto fue uno de los últimos que se hizo y se hizo ya en el 37. Porque llenaron Cuba de institutos de segunda enseñanza y todos esos presidentes amaban a Cuba, independientemente que se llenaban los bolsillos. Querían dejar obras de interés. Por cierto, hay uno, yo no puedo leer lo que ustedes ponen, porque yo hago el programa por el celular. La computadora mía es tan vieja que es de cuerda. Yo no puedo. Es de cuerda. De vapor, de vapor. De vapor. La revolución industrial. Entonces, el teléfono mío es mejor que la computadora y yo hago. Y mira qué bonito queda. Mira qué bien se ve Andrés. Entonces, yo leí después que hay uno que dice que los caminos reales ya estaban hechos. Sí, estaban hechos, es verdad, porque el camino real yo dije que eran caminos que pertenecían real a la corona española, no pertenecían a la provincia ni al municipio. Pero cuando Machado traza la carretera central, usa los caminos reales, pero señores, eran terraplén y de piedra. Él hace la carretera central. La carretera central es una carretera que está ahí todavía y se hizo en el año 31. Se terminó. O sea, no me comparen los caminos reales y las calles reales de un pueblecito con la carretera central. Entonces, después de Márquez Sterling, ¿quién viene? Bueno, Mendieta, que estamos ya. Te digo que Mendieta es el que se va para su finca. Tenía 60 años y era diabético. Imagínate, Mendieta con 60 años y diabético. Por cierto, llegó a los 80. En aquel tiempo, tú sabes que no había insulina, ¿verdad? La insulina empieza en los años 30 y pico, 40, a experimentarse con ella. Yo no soy un diabético con qué se curaba en aquel tiempo. Me imagino que con cocimiento. Una anécdota de Mendieta antes de pasar a otro presidente. Él llega al 60 vivo. O sea que Fidel lo quiso utilizar. Obviamente era un coronel mambí que había sido presidente. Y fíjate la vista que tenían los mambís, eso que él nunca cuadró con Fidel. Le digo, oye, hasta ahí. El tipo se quedó en su casa, igual que se quedó Grau. Acuérdense, la gente no sabe que Grau se murió en Miramar, en la choza, como él decía, la casa estaba ahí cerca de la playa 16. Y Fidel no los pudo coger para el trajín. Él los quiso coger para el trajín, pero ellos se mantuvieron aparte. Al que sí cogió para el trajín fue a Prío. Porque Prío sí regresó a Cuba y se pensaba que iba a hacer elecciones, que se yo, y hasta que no se muere la madre de Prío, que yo dije que era capitana Mambice. La mamá de Prío fue capitana del ejército mambí. Y por cierto, la mujer de José Miguel Gómez fue enfermera también, mambista. Ella se metió en la guerra chiquita completa, esa guerra que se quedó después del 68. La mujer de José Miguel Gómez. ¿Tú sabes quién era la mujer de José Miguel Gómez? ¿Qué tú dices? Era Dime. Mariana América Arias. ¿Cómo se llamaba la maternidad que estaba en G ahí? El hospital donde yo nací. Tú naciste ahí, el hospital de maternidad América Arias. Era una persona que era una filántropo, ayudaba. O sea que toda esta gente tenían un background, incluso las mujeres. La mamá de Prío fue presa política en La Cabaña. Fue una plantada de su tiempo. En el tiempo de España, por supuesto. Claro. Bueno, entonces, fíjate, yo voy corriendo porque fíjate cuántos presidentes vamos. Recuerden que en esta etapa
de 1933, de agosto del 33, que se va Machado, a que se hacen las elecciones, hay 14 presidentes, señores, 14, contando los 5 de la pentáquea. 14. Yo lo estoy mencionando a todos, no puedo caer personalmente. Después, en 5 minutos, voy a dar un bagaje de cada uno. Dice. Mendieta se va. Y ponen un nombre que yo creo que la mayoría que me va a oír a mí nunca lo han oído en su vida. José Agripino Barnet. Hasta la foto está borrosa, así que ya tú sabes. Tiene un bigotipo tipo Hitler. Hitler, sí, parecía medio hitleriano ese cabrón. Tipo que en los años 30 se usaba este bigote. O sea, Hitler lo usaba porque se usaba. No lo inventó Hitler el bigotipo. Entonces, Federico Agripino lo que hace es, José Agripino Barnet, lo que hace es preparar ya la elección del 36. Ya estamos en el año 35, se está acabando y hay que hacer la elección porque ya la República no ha aguantado un presidente más, no ha aguantado una bomba más, no ha aguantado un tiroteo más, un descarte. Y los comunistas por un lado, la ABC por el otro, y los directores revolucionarios, y los estudiantes esto, y Grau por un lado, y Prío por el otro, y Chivá por el otro. Y entonces él, el mérito que tiene es que en el tiempo que él lo coge, que son meses, porque él va a ser presidente desde finales del 35 hasta el 20 de mayo del 36, que tú sabes que el 20 de mayo del 36 es cuando se juraba el presidente. Eso se cambia en la Constitución del 40, eso se cambia. La Constitución del 40, los presidentes juran el 25, juraban el 24 de febrero, que era el grito de Biden. Pero antiguamente juraban el 20 de mayo. ¿Por qué? Porque el 20 de mayo fue el primero que juró Estrada Palma y se siguió, porque fue cuando Cuba cogió la independencia, o sea, cuando se baja la bandera americana y se sube la cubana. Entonces se siguió eso de que los presidentes juraran el 20 de mayo, hasta la Constitución del 40, que eso lo vamos a ver después, que se cambie. Entonces, ahí, fíjense, en esa elección sale presidente Miguel Mariano Gómez. El hijo de su padre. El hijo de José Miguel Gómez. Hijo de América Arias, que le conté. Que fue también enfermera mambisa en la Manigua estuvo. O sea, que traía un background. Y es un hombre íntegro. Nunca se le conoció nada. Nunca tuvo tampoco ninguna corrupción. Fíjate cuánta gente yo mencionaba que no son corruptos, porque recuerden que en la revolución han metido que todo el mundo en la República era San Nicolás el Peladero, Plutarco Pueblo. No. En estas elecciones que vienen en el 36, ya la mujer tiene voto. Fíjate, el voto lo empieza a hacer Saya, pero no sé con qué hereta. En la Constitución del 28 que hace Machado para él reelegirse por 6 años, está el voto de la mujer, pero la mujer no había votado todavía. Y con el voto de la mujer está ocupar cargos públicos. Ya en ese tiempo es cuando empiezan las alcaldesas. Los primeros cargos públicos que ocupan las mujeres son las alcaldías. No la alcaldía como la de San Nicolás de Pegadez, porque era alcaldesa, Remigio, porque Plutarco el que era alcalde, alcaldesa de verdad, como la de Chicago, como tu amiga la de Chicago. Ella es una mujer la que es alcaldesa. Y sale Miguel Mariano Gómez con vicepresidente Laredo Bru. Federico Laredo Bru es otro coronel de la Guerra de Independencia, un hombre íntegro también, sumamente preparado. Todos ellos con carrera y con background de haber trabajado en industrias privadas, como Trump, que viene la industria privada. Señores, para manejar un país, si tú no lo manejas como la industria privada, es comunismo y es lo que pasa en Cuba, es un desastre. Entonces, ahora rápidamente y usando el chivo Camagüey, porque esto, ya yo estoy muy viejo para meterme tantas cosas en la cabeza, y me da un simposio. De la gente de la pentanquía, te voy a leer más o menos para que te den una idea de qué cosas eran ellos, porque es lo único que no hemos profundizado. Lo mencionábamos, pero no hemos profundizado.
José Miguel Irizarry Gamio era de Santa Clara también. Fíjate cuántos presidentes de Santa Clara hemos ido, mucho más que de Oriente. Que había nacido en el 95, o sea, él nació con la guerra del 95, era un niño. Había estudiado en España, porque él por la guerra del 95 los padres lo mandan para España, se habían ido para España. Pero él se graduó de abogado en La Habana, fíjate. El primero de la Junta de la Pentarquía. José Miguel Irizarry Gamio estudia en España y se hace abogado. Había sido uno de los abogados de la Junta Directiva del Royal Bank de Canadá en Cuba. Fíjate, la empresa privada. Banquero, como el socio tuyo, Simón. Había estado exiliado en Miami durante la dictadura de Machado, en los 30. Y ahí en Miami él se había ligado con todos los revolucionarios. Fíjate, había uno que era el Directorio Revolucionario Estudiantil. Había uno que se llamaba la Liga Trotskista. Oye, eso de Trotsky. Había otro que era la Joven Cuba, que eso la funda Antonio Vitera. ¿Tú estudiaste en la secundaria? No, tú estudiaste en la Villena, en la Guido. Y al estar relacionado con todos esos revolucionarios, haber estado en el exilio, él pasa a formar parte de la Pentarquía. Pero era un abogado que venía de la empresa privada de un banco canadiense. Después, con Prío y eso, él tuvo cargos en el Ministerio de la Hacienda, fue vicepresidente del Banco Fomento Agrícola. El Banco Fomento Agrícola en Cuba ayudó cantidad a los campesinos, porque fíjate, hubo presidentes de eso que toda la tierra que estaba ociosa. Tú sabes que había mucha tierra, como el Camino Real y eso, que pertenecía a la corona. Y esa tierra siguió perteneciendo al Estado cubano. Y muchos de esos presidentes hicieron una reforma agraria, se la dieron a los campesinos, porque dieron que en Cuba hacía falta comida, hacía falta empresas, hacía falta ganado, hacía falta sembrar caña, tabaco, café. Y esas tierras que eran del Estado se repartieron a los campesinos. Eso no lo inventó tampoco Fidel. O sea, Fidel en realidad no le dio la tierra a nadie. Entonces tenemos a Guillermo Portela Müller, nacido en 1886. Fíjate, toda esta gente viene de finales del siglo XIX. Abogado también, había sido decano de la Escuela de Derecho y había sido decano de la universidad. Él llega a ser magistrado del Tribunal Supremo. Fíjate el background de él. Era un profesor universitario, abogado, decano, dirigió la Universidad de La Habana. O sea, que dirigir la Universidad de La Habana como un decano es un administrador. Tenemos a Sergio Carbó Morera, el periodista que ya estaba del primer tiempo con Batista atrás en el 4 de septiembre. Había nacido en La Habana en 1891. Había estudiado Derecho y Arquitectura, como el Floro, como Florido. Pero no terminó ninguno de esos por problemas familiares. O sea, estaba llevando la carrera de Derecho y la carrera de Arquitectura. Fíjate que hay dos cosas más diferentes, más distintas. Pero no se gradúa de ninguna de las dos, pero le queda ese background y es lo que se mete a periodista. Y él llega a fundar un periódico. O sea, es dueño de un periódico, que es Prensa Libre nada menos. Yo me recuerdo de niño que Prensa Libre se recibía en mi casa. Había unos periódicos que tenían una circulación tremenda, que era el Diario de la Marina, Prensa Libre, la revista Bohemia. Eso es como decir aquí, Newsweek, Time, ese tipo de revistas así y de periódicos, el New York Times o el Washington Post, a ese nivel era Prensa Libre. Él funda Prensa Libre, o sea, y maneja una empresa, un periódico. Y ese periódico en el año 60 se lo confisca Fidel, como confisca toda la prensa, y él se va al exilio y muere aquí en Miami en 1971. Otro que está enterrado aquí en Miami, de los revolucionarios del 30. Esta gente era antiimperialista, eran revolucionarios. Ramón Grau San Martín, que después vamos a hacer una parte con él porque llegó a presidente constitucional, que era otro de la Pentarquía. Él nace en Pinar del Río, igual que Prío era de Pinar del Río. Ellos dos eran auténticos, los dos eran pinareños. Grau había nacido en 1882 y se había graduado de doctor en medicina. Él, en el momento de graduarse en medicina, hace estudios después en Francia y en Italia. Se hace especialidades en Francia y en Italia de la carrera de medicina. Y en España, allá de España, él regresa a Cuba y obtiene el título obtiene el puesto de profesor titular de fisiología en la Escuela de Medicina de Cuba,
que tenía tremendo prestigio en la Escuela de Medicina cubana. Él, por ser un tipo revolucionario, antiimperialista y eso, y estar en contacto con los estudiantes, él tiene que ver mucho con el directorio. Fíjate, cuando él regresa al exilio, cuando se cae Machado, a él le hacen un recibimiento, como si fuera un jefe de Estado, el pueblo que tenía grado. Sobre todo por el directorio revolucionario, por los estudiantes. Y el otro que nos queda es Porfirio Franca Álvarez de la Campa, un nombre poco conocido también, que él había sido periodista del economista y banquero, otro banquero. Él ahí le había trabajado, fíjate, con el Banco Nacional de Cuba, había trabajado con el Citibank y había sido director de la renta de lotería con grado. Él muere en el 50, son otros que llegan a la República, no llega al 59. Él, toda esa gente en su, o sea, unos cogen Hacienda, otros cogen, por ejemplo, este que era periodista coge comunicaciones, y todos ellos, en el poco tiempo que está, todos ellos pasan leyes y hacen cosas, todos hacen algo en favor de Cuba, siempre dejaron su huella, todos ellos. Y fíjate que todos tenían antes, o sea, hasta Machado, un pedigrí como Mambice, pero un pedigrí también como administrador de la industria privada. Diferencia con Fidel. Fidel lo que tenía era un padre que mató a Mambice y trabajar no había trabajado nunca en su vida, ni había administrado su casa. Ya te digo que vendió hasta el juego comedor cuando llega Rafael Díaz Balart. Había las cajas de madera esas que traían los refrescos. Tenía 5 cajas de madera con el mantel arriba, porque había vendido el juego comedor. O sea, que esto que estamos viviendo nosotros en Cuba es consecuencia de haberle dado el poder a un tipo como Fidel Castro. Ahora, Laredo Bru, vamos a profundizar un poco más en Laredo Bru, que era el vice, correcto, de Miguel Mariano. Yo quiero después en el otro programa, porque es un poco largo, fíjate, Miguel Mariano es el que sale presidente. Miguel Mariano es un tipo honrado, con tremendo background detrás, había estado también alzado, él se alzó con el padre en la Chambelona, con José Miguel Gómez, pero era un tipo que no se llevaba con Batista. Y Batista ya vimos que era un tipo detrás del poder. Batista era un tipo que era el que mandaba y él a veces se hacía la vista gorda, pero cuando él quería poner alguna ley, la ponía, había que ponerse. Y Miguel Mariano se mete como 8 meses de presidente chocando constantemente con Batista. Chocando constantemente con Batista. Pero hace leyes, también hacen cosas buenas. Tenía de vice a Laredo Bru, que era un coronel de la guerra de independencia, claro, que era de la gente de Batista. O sea, Batista, él no chocaba con Batista. Y Laredo Bru lo sustituye, porque él también dice, bueno, hasta aquí. A mí me eligieron presidente, pero yo no soy un presidente que pueda hacer lo que yo quiera, porque yo tengo a Batista atrás dictándome cosas. Y el tipo se emperra y se va. Y se queda el vice, ya cuando eso había vicepresidente ya. Ahora, es importante porque todas estas personas que tú has mencionado han sido vilipendiadas por la junta racista y asesina que gobierna Cuba. No hablo de el único. Aquí, hablo de las juntas de allá. Entonces, lo que nos pintaron a nosotros eran una banda de ignorantes, de estúpidos más vestidos, que robaban todo, que eran unos ignorantes y que se hacían ricos con el dinero del pueblo. Cosa que evidentemente, sin descartar que el ser humano es corrupto y que hubo de todo, pero cosa que no es al nivel... No, pero no hubo de todo. No. Sí, con sí, todo no hubo de todo. Sí, pero la corrupción existía, porque el presidente puede no ser corrupto, pero si hay corrupción, de todas maneras hay corrupción. Sí, claro, claro. Por ejemplo, la corrupción más bien se daba en la lotería y en las obras. Mira cómo se da aquí. Cuando tú contratas hacer la carretera central o cuando tú contratas hacer el parque Maceo, pero no era meter la mano como a ti te hacen ver en Cuba, que tú ibas ahí al erario público y tú cogías un fajo de billete y... No, Martín, más importante es que había corrupción, pero como tú dices, todo el mundo comía.
todo el mundo se la buscaba. Y se hacían obras al final. El problema es que esta gente roba y acaba con todo porque son y no hacen nada. Porque, a ver, dime tú, en el caso, por ejemplo, de ahora Díaz-Canel. Díaz-Canel hasta el otro día andaba en un Mercedes. Ahora anda en un BMW Serie 7. Ese dinero para comprar un BMW no puede ser de su salario, porque él supuestamente gana pesos cubanos por ser presidente de Cuba. La mujer la retrataron, está más mal envuelto ese que tiene de mujer, la retrataron con una cartera Gucci que vale sobre $900. Ella no se lo puede comprar con el salario del marido. Esta gente, toda esta gente, no eran unos patepuercos, eran, mira, los que tenían finca. Esa gente eran colonos de caña, tenían ganado. Los que eran abogados o economistas habían trabajado para bancos como el Banco de Canadá, el Citibank. Machado era vicepresidente de la compañía de electricidad de Cuba, por Dios, y tenía, fíjate, la compañía de electricidad era un trust que era de los Estados Unidos, igual que la AT&T de teléfono, pero que tú comprabas las centrales repetidoras. Machado era dueño de unas cuantas centrales repetidoras de esas. ¿Cuánto dinero tenía Machado? Tenemos entonces todos, fíjate, con un título universitario, con un trabajo, ya habían sido alcaldes, habían sido gobernadores. Y no metieron la mano ni de alcaldes ni de gobernadores, muchos de ellos. O sea, tú te pones a mirar y la persona no lo cae por debajo. No, si un policía le quitaba 20 pesos a una prostituta del barrio Colón. Yo no estoy hablando de esta corrupción, porque esa la hay en todos los países, aquí también en todos lados. ¿Cuántos presidentes te he mencionado yo, incluso la pentarquía, que nunca se vieron involucrados, ni antes ni después? Porque fíjate, después fueron ministros de Hacienda, fueron ministros de Economía, fueron ministros de Educación, y nunca se robaron un kilo. Eso es que tú eras, y analfabeto, mira, analfabeto es lo que bajó en la sierra. Troncueyuca es lo que bajó en la sierra. Un Che Guevara, que es un farsante, que no es médico, no es ni enfermero. Camillero. Está Raúl Castro, que no tenía ningún estudio. Raúl Castro después lo mandaron a la escuela superior de guerra esa de los generales para que tuviera algo, porque el tipo era un ñame. Sí. El tipo no había terminado la secundaria. Raúl estaba metido con el hermano en todos los líos. Fidel termina abogado y todo el mundo dice que es lo que tenía mucha memoria. El día anterior se aprendía el examen, pero el tipo como abogado, los 2 o 3 casos que hizo, y está el caso de Montenegro, que lo lleva a un juicio y el tipo busca las pruebas para condenar al defendido de ellos. Era un ñame. Y económicamente es un desastre, por eso es lo que tenemos ahora. El comandante Jutía Fría, ¿qué cosa era? Un arriero que transportaba la marihuana de Crescencio Pérez en la Sierra Maestra. Esos son la gente que nos dirigen a nosotros. A Mejeira, un marihuanero, y a Almeida, un carterista de la guagua. Almeida, el pobre, era ayudante albañil y eso es lo que hacía. Mejeira era parqueador y sí, carterista también, marihuanero. Entonces, esta fue la gente que bajó. Entonces, mira, robar es esta gente. ¿Por qué? Porque como en Cuba no hay, señores, en Cuba no hay empresa privada. Tú no puedes hacer un chivo, no un chivo como el de Camagüey, que él era un papelito, un chivo se le llamaba. Hacer eso, por ejemplo, el Hospital América Arias, donde tú naciste, que es un hospital bellísimo, no tenemos fotos, que es maternidad en la calle G en el Beado. Y ahí, con los contratistas, mira, cuando hay un chivo, los obreros trabajan y ganan un salario. El contratista gana. El político se mete su dinero en los bolsillos, pero se quedó en el hospital de maternidad y ahí naciste tú. Ese es el hospital de maternidad que tenemos en La Habana todavía, ¿verdad? Y ahora es un desastre. Está cochino, no hay medicina. ¿Tú has visto lo que ha salido del hospital de maternidad? Los baños están con la porquería que se desborda. Interesante 2 cosas que quiero profundizar con Laredo, y aquí no estamos diciendo que hayan sido un dechado y que esté bien robar. No estamos defendiendo el robo, por pequeño o grande que pueda ser. Pero no fue generalizado tampoco. No se puede decir que todos los presidentes fueron.
lo que estamos comparando es el robo con miseria, con hambre, con prostitución, con degeneración total y correcto. la corrupción que no debía existir, pero que no impide que la gente haga su dinero y gane su dinero. Entonces, dígame usted cuál de los dos es peor. Sobre no, espérate, y que arreglaban las calles, que hacían puentes, porque en Cuba, pero se quedaron 3 túneles, señores. Túnel de línea, de Quinta Avenida y el de Túnel de La Habana. Túnel de La Habana. Los puentes, está el puente de Vacuna y Agua, está la carretera central, está la Vía Blanca, está y muchos otros puentes y la Monumental. Que no son tan monumentales, pero que son importantes. Ahora, ¿por qué insisto en Laredo Brooks? No es que sea tan importante, es que él sirvió de buffer, como se dice en química, entre la realidad y Batista. Tuvo un tino y una mano izquierda, no izquierda de política, sino sentido común, que lograba engatusar al general. En lugar de chocarle de frente, le metía el dedo, tácata, y mal que bien lograba determinadas cosas. No los pinta el régimen actual racista y asesino como una marioneta, cuando en realidad el hombre era extremadamente inteligente. Pudo haber sido mejor, pudo haberse encabronado y renunciar como Miguel Mariano. Pero hubiera dejado al país al garete. Hubiera dejado al país con los excesos que hubiera podido cometer Batista. Espérate, en ese gobierno se estaba haciendo ya la constituyente para hacer una constitución del 40 que suplantara la del 1901, que se estaba quedando ya vieja, estaba desfasada, ya estaba obsoleta. Entonces él, mira, en ese tiempo de bomba, tiro y eso, que era una república que ahí Fidel vendía a los americanos. Señores, se deroga el 19 de mayo de 1934 la enmienda Pla. Mandan a los americanos a tomar. Mira a ver si Fidel pudo decirle a los rusos que se fueran. Y no en ese tiempo y lo de Fidel con los rusos no estaba firmado y no era oficial. Era un engaño al pueblo cubano cuando en Cienfuegos había una base de submarinos soviéticos. No, y después siempre tuvo tropas. Acuérdate que se mantuvo unos 50,000 tropas soviéticas en Cuba. Mire, se deroga la enmienda Platt. El gobierno de los Estados Unidos acepta de que Cuba tiene que ser independiente y que ellos no pueden intervenir cada vez que le da la gana. Se arreglan los aranceles a favor de Cuba. Mira, los aranceles. Yo voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan. Trump, cuando va a la India, le dice al premier de la India que las motos Harley Davidson no entran en la India, porque en la India están cobrando los aranceles de un 100%. O sea, si una moto Harley cuesta $18,000, había que pagar $18,000 por importar. El primer ministro de la India dice que no sabía eso, que cómo eso pasaba. Dice Trump, ¿qué está pasando? Y se acabó. Trump sienta al primer ministro y deroga eso, y ya las Harley Davidson entraban en la India, pagando lo que pagaba cualquiera moto, una Honda, una Bijubi, lo que fuera. Porque el tipo no lo sabía, el presidente, el primer ministro de la India no lo sabía. Entonces eso lo hacen, se sienta con los americanos y le hacen derogar la enmienda Platt. Hacen que Cuba tenga una cuota fija en los Estados Unidos. O sea, eso de que yo este año hago 5 millones y tú me compras 1, y el año que viene hago 1 y tú me quieres comprar 5, se acabó. Aquí tú me tienes que garantizar lo que tú me vas a comprar para yo poder planificar la zafra. Porque en Cuba, señores, Fidel se metió un año para hacer 10 millones y no lo hizo. Pero en Cuba se hacían 7 millones hasta 8. 2 años, porque acuérdate que la zafra de 69. Sí, cogió la zafra del 69 y se metió todo el 70. Y no llegó a 10 millones. En Cuba antes, en esos años 30, y eso con la maquinaria que tiempo. Y no puso a los estudiantes ni a los milicianos a cortar carne. Se hacían hasta 7 millones y había que parar. La zafra se paraba porque era lo que se podía producir, porque tú sabes que en el capitalismo, si tú produces más, lo que hace es que el precio se va para el piso. Claro. Entonces llega un momento en que el azúcar va a valer
menos de lo que cuesta producirla. Si tú para hacer un lápiz te gastas 10 centavos, tú no puedes vender el lápiz a 7 centavos. Porque tú no vas a poner todo el trabajo de hacer un lápiz, te costó 10 kilos hacer el lápiz y después lo vas a vender en 7 centavos. Entonces, se deroga la enmienda PLA, se hace que Estados Unidos firme un contrato de una cuota fija azucarera para poder planificar, porque ahí en aquel tiempo, señores, el azúcar no estaba por la libreta. Había que abastecer primero Cuba, todo el azúcar y todo el agua con azúcar prieta y todas las natillas y todo lo que se hacía en Cuba. Había que garantizarlo con el azúcar cubana. Y después que el cubano estaba allá repleto de azúcar, la cuota azucarera y lo que sobraba se vendía entonces en otros mercados de Europa y eso que ya tenían su venta. Se bajan los aranceles para que entre el ron, las mieles, el azúcar, el tabaco, el café, todo lo de Estados Unidos barato. ¿Y qué pasa cuando tú pagas? Los aranceles es lo que tú pagas por derecho de aduana. El producto lo puedes vender más barato. Si tú vendes el producto más barato, tú tienes más compradores. Si yo tengo que pagarte a ti 10 centavos por cada frita que yo hago de impuestos o de arancel, yo tengo que vender la frita por lo menos a 30 kilos para que me dé negocio. Eso me cae de la mano. Pero si yo logro que tú me digas, bueno, dame 2 centavos nada más por cada frita que da, pues la puedo vender en 12 kilos, en 12 centavos. Y vendo 10 millones de fritas en vez de 100,000 fritas. ¿Qué fue lo que hizo Trump? Eso es lo que hizo Trump con Canadá, señores. Eso fue lo que hizo Trump con México. Eso fue lo que hizo Trump con la India, con las motos. Eso fue lo que hizo Trump con la OTAN. Trump hizo eso. Fue un buen administrador. Y estos cubanos que tenemos aquí nosotros con sus luces y sus sombras. Y la mayoría donde metían la mano era en eso, señores. En la lotería, que yo te digo a ti sinceramente. Robar la lotería está mal, es robar. Porque de todas maneras el dinero de la lotería también es una parte de la educación y estas cosas. O sea, el dinero de la lotería, pero el dinero de la lotería tú lo pagas si tú quieres, no es obligado, tú compras la lotería si tú quieres. Igual que tú vas a una prostituta si tú quieres, tú no tienes por qué ir a la prostituta obligado. Igual que tú compras marihuana si tú quieres. Entonces, ese dinero que ellos manejaban, los más corruptos, y repito que no fueron todos, era no de un impuesto obligatorio. Ahora cuando a mí me roban aquí los políticos porque ponen palmitas, tú sabes que aquí ha habido mucho tumbe eso de poner palmitas, 3 palmitas por cada 3 metros cuadrados, y entonces en el tumbe las palmitas la compraron a $10,000 y en realidad las palmitas valían 5,000, porque pasa aquí también, pasa en Francia, pasa en España, pasa en el mundo entero. Ese dinero sí me lo ponen a mí obligado. Mira, aquí te descuentan y a mí el dinero de la educación. Y el robo que hay en educación, el despilfarro que hay de los maestros que están dirigidos por y tomados por el Partido Demócrata. Ese dinero te lo están robando de un impuesto que hacen pagar a ti. No es lo mismo de la lotería que lo juegas tú si te da la gana o no. Es robo igual. Es desvío de recursos. Es inmoral y es ilegal. Pero señores, la lotería yo lo pago si me da la gana. Ahora, el impuesto de la educación lo tengo que pagar obligado, ¿sabes? Regresemos a Cuba. Laredo Brú. Después. Bueno, Laredo Brú termina contra viento y marea su periodo, que lo vamos a ampliar un poquito ya porque no quería meterme en eso. Lo termina con la Constitución del 40. Ya se hace la Constitución del 40, señores, se transmitió por radio en vivo y en directo. Todo el debate. No como aquí, ¿te acuerdas que aquí cuando firmaron el Obamacare lo hicieron de madrugada, nadie se enteró y al otro día, oye, se firmó el Obamacare y todo el mundo? La Constitución del 40 participaron todos los partidos hasta el Partido Comunista. Todos esos partidos que te digo, que había 1,700 partidos. Se transmitió por radio todo el debate. Ahí cuando tú te parabas y tú decías, no, yo creo que tú no puedes decir mañana, oye, tú dijiste que las escuelas no. Todo el mundo le sabía al senador o al representante que se había opuesto a algo que le convenía al pueblo. Y para los que no tenían radio en el Capitolio, porque eso se discutió todo en el Capitolio, se pusieron altoparlantes. Acuérdense que en aquel tiempo no había televisión, señor. Cuando nací yo no había televisión. En los 40 no había televisión. Y estamos hablando del año 36 al 40.
se pusieron altoparlantes y la gente podía ir, se sentaban ahí en la escalinata y por alrededor del, ¿sabes? Eso estaba lleno de bar y eso, y estaban oyendo el debate de la Constitución del 40. Eso se hizo durante el gobierno de Laredo Brú. Hicieron muchas obras que yo voy a profundizar un poco porque sería matar si me pongo a hablar ahora de Mariano y de eso sería matar el programa y va a quedar mal. Lo voy a unir con Batista en el 40. Acuérdate que hay pendiente hacer un programa desvelado que la gente lo está pidiendo para refrescar un poco. Hay que terminar con los presidentes. Vamos a llegar hasta el desastre. Lo que usted diga, presidente. Vamos a llegar hasta el desastre. Oye, y a la hora que usted quiera, presidente. Sí, a la hora que tú quieras. Oye, la ceniza, senador. Entonces, en el 40 se realizan elecciones y sale electo Fulgencio Batista. Sale electo, primera vez, electo. El hombre que había estado mandando desde el 33 hasta el 39, o sea, sigue la rima. ¿Con qué diferencia? Que ya él ahí corre con el Partido Comunista abiertamente detrás de él. Y vamos a buscar la foto del camioncito que yo la tengo para poner en el programa. Tenía unos camioncitos como los que repartían el pan, con una bocina arriba, como la bocina que pusieron los Blue Brothers en la película de los Blue Brothers, que le ponen a una perseguidora un bocinón arriba. Y decía, Batista presidente, por un socialismo democrático. Este fue Batista en el 1900. Por eso yo sigo diciendo Batista oportunista, Batista comunista. Y te voy a decir una cosa, todos los muertos de la represión, de la huelga, de los asesinatos por la izquierda, que se hicieron del 33 al 39, porque se siguió matando en todo este tiempo, son de Batista. Posiblemente Batista tenga más muertos del 3, posiblemente no, yo casi que lo aseguro. Él no mató a nadie personalmente, estamos hablando de él porque él es el que manda, ¿no? Claro. Ahora aquí cuando un presidente manda a la gente a la guerra, él no mata a la gente, pero la gente va porque lo mandó alguien. Posiblemente Batista tenga más muertos, lo que pasa es que la contabilidad de ese tiempo tan revuelto, para decirte una cifra exacta, no te la puedo decir como te dije de Batista y Fidel, que te puede contar los muertos en Moncada, los muertos de Corintia, los muertos de Miami, los muertos de... No es tan fácil contarlo, pero yo estoy seguro que Batista tiene más muertos en el primer gobierno que en el segundo. Sin embargo, los comunistas no le molestaron esos muertos de Batista. Pactaron con Batista. ¿Tú sabes quiénes fueron los que pactaron con Batista? Te dije que Joaquín Ordoqui había pactado con Machado, ¿verdad? Que fue el que rompió la huelga de transporte y cogió dinero por eso. Cogió dinero Joaquín Ordoqui. ¿Tú sabes quién eran los que acababan de...? Porque en el año 30, una cosa que se hizo Laredo Brú fue legalizar el Partido Comunista para que los comunistas pudieran regresar y participar en la Constitución del 40, en la constituyente. ¿Tú sabes quiénes fueron los que llegaron de Moscú con órdenes directas de Stalin en apoyar a Batista, a pesar de que el Partido Comunista en el 40, señores, tenía sus candidatos? El Partido Comunista tenía a Carlos Rafael Rodríguez y a Lázaro Peña como candidato para el año 40 como presidente. Por esa gente no votaron, ya tú sabes, eso quedó en último lugar. Carlos Rafael Rodríguez y Lázaro Peña quedaron en voto en el último lugar. Eso es historia. Pero tú sabes quiénes fueron los que trajeron instrucciones directas personalmente de Stalin: Joaquín Ordoqui y Blas Roca. Esos fueron los dos hombres que apoyaron a Batista en el 40. Sí. Y en el 40 hubo muertos también, y en el 40 hubo bombas, y en el 40 hubo corrupción. No les importa. Y los comunistas, mira, calladito. Sin embargo, pactaron también con Fidel, o usaron a Fidel. Hemos visto que más que pactar, usarlo. Pero Fidel se benefició también, porque vivió como Carmelina, él y el hermano y toda la familia, vendido a los rusos como nunca Cuba había estado entregada a un poder extranjero. El ruso es un imperialismo. Si tú le dices a los americanos imperialistas, tú tienes que decirle imperialista a los rusos. Y Cuba nunca se plegó a los... Porque incluso en el 1912 fueron, ellos no se quedaron... Acuérdate que se logra también, que por cierto después le mando saludos, fue Saturnino Polón el que preguntó
que cuando Isla de Pino había pertenecido, que yo le dije, busca el tratado Jai Quesada, que se hace con Saya, que Isla de Pino ya pertenece a Cuba sin ningún pleito con los americanos. O sea, fíjate todas las cosas que le quitaron a los americanos. Y cuando llega el 58, señores, menos del 30% de todos los centrales de Cuba pertenecían no a los americanos, a los extranjeros, porque había ingleses, había franceses y había españoles. Y el 70% era de nosotros, los cubanitos. Ok, ¿qué tenemos para la semana que viene? Bueno, ampliar un poquitico cómo Laredo prepara la Constitución del 40, las elecciones, quién es quién apoya a quién, cómo el Partido Comunista sigue jugando a las dos manos. Ok. Y el gobierno de Batista, que termina en el 44 y le da paso a uno que ya había sido presidente, también antiimperialista, revolucionario también del 30, que es Martín, Ramón, el Mongo. El Mongo, Ramón regresa. Que muere en Cuba también, con 4 años. Ahí en ese gobierno fue que nací yo, del 44 al 48. Te voy a decir una cosa. El gobierno de Grau también hizo muchísimas cosas, vamos a ver. Y el de Pío también, que había problemas, estaban las pandillas y eso, correcto. Pero la pandilla que nos cayó en el 59 lleva 64 años, papá. No hay nada peor que eso. Okay, no hay ninguna. Y lo que había construido los dejaron romper. Y díganme un parque, un puente, un túnel, una carretera que se parezca a lo que había hecho antes de la revolución, unos edificios, una universidad. ¿Tuviste la foto que yo puse de la CUJAE? La CUJAE se está cayendo a pedazos, ¿no? Sí. Las escuelas en el campo están abandonadas y la Lenin tú la viste. Abandonada, sin ventanas y sin puertas. O sea, la porquería que hicieron, ni eso lo han podido mantener. Bueno, me tengo que ir corriendo. Lo que me queda es nada. Nos vemos la semana que viene. Oye, gracias a ustedes. Espero que les haya gustado. Es un camino largo, pero lo he hecho lo más corto posible. Tortuoso, porque hubo como 150 presidentes, pero no importa. Ah, tú 14 en 2 años. Ok. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Oiga, los quiero mucho. Bendiciones. Y el lunes que viene, si Dios quiere, y los demócratas no se interponen. Cuídate.